noches, amados. Dios les bendiga. Vamos a comenzar este tiempo y quiero traerte una palabra que va a poder bendecirte y va a poder hablarnos el Señor, nuestro amado Espíritu Santo. Así que yo quiero que puedas compartir mientras se están conectando, mientras están en este momento todos ahí conectándose. Pues yo quiero invitar para que puedas orar conmigo y que puedas disponer tu corazón, que puedas abrir tu vida. Vamos a orar y vamos a tomar esta palabra. Espíritu de Dios, gracias te damos en esta noche por tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios, porque yo sé que hablas a nuestro corazón. Nuestro deseo, Padre, es el que tú, Señor, nos sigas instruyendo, nos sigas guiando y ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, que verdaderamente vivamos, Señor, conforme a tu voluntad, vivamos conforme a tu propósito. Y aquí estamos, Señor, anhelando, Señor, escuchar tu voz, oírte, amado Espíritu de Dios. Háblanos, Señor, a todo el pueblo que se está conectado, que se conecta para escuchar tu voz. Que sea tu voz y no la mía, que sea tu Espíritu Santo tocando, Señor, cada vida y siendo ministrada a partir de este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Quiero hablarte acerca de nuestro llamado eterno y para eso quiero leerte el versículos del 1 hasta el 17 de Segunda de Reyes. Y quiero hablarte de ese llamado eterno que tenemos, que yo pensando en este tema, meditaba acerca de cuántas veces el Señor ha hablado a nuestro corazón, nos ha hecho un llamado. Y uno cuando viene a Cristo le dice, sí, Señor, yo acudo a ese llamado. Y al inicio de los primeros años, ¿verdad? Uno es fielmente comprometido y avanza, camina. Pero ¿qué pasa después? Que uno se desanima, que uno llega un momento donde uno no quiere continuar en ese llamado. ¿Por qué? Porque simplemente tengo otras ocupaciones, tengo compromisos, tengo familia, tengo negocios, tengo cosas que hacer y descuidamos el llamado de Dios, descuidamos a lo cual Dios nos ha apartado, nos ha predestinado. Yo quiero hablarte de esto, de nuestro llamado eterno, que son pocos los que realmente valoran el llamado, sino que hay muchos que se enfocan por el dinero, se enfocan porque a ver cuáles son los beneficios de esto, le entro o no le entro. Entonces hay intereses de por medio. Pero cuando realmente entendemos el llamado eterno por el cual fuimos creados, por el cual fuimos llamados desde antes de la fundación de este mundo, cuando comprendemos, cuando verdaderamente nos ha caído el 20 y el Espíritu Santo se ha revelado en nuestra vida y tú has permitido que Él te hable y que quieres agradarlo, ¿sabes? Tú continúas a pesar de lo que tú veas a tu alrededor. Así que quiero hablarte en esta hora del llamado eterno que tenemos todo aquel que ha venido a los pies de Cristo. Y te voy a leer Segunda de Reyes capítulo 3. Dice, Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabot, que hizo pecar a Israel
y que no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Escucha bien, yo quiero que vayas identificando estos nombres. Por ejemplo, como Mesa, el rey de Moab, como Jeroboam, quien hizo, dice, hizo pecar al pueblo de Israel. También que escuches el nombre de Joram, que era el hijo de Acab, que él que comenzaba a reinar. Pero también hay otro nombre que se menciona en la Biblia y lo vamos a leer más adelante. Y dice pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Y salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta del Señor para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera, dice. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Qué tremendo. La gran batalla del universo es una batalla de adoración. Es tremendo todo este pasaje que acabamos de leer, porque te habla de varios acontecimientos. Te habla del rey Joram, te habla de Josafat, te habla del profeta Eliseo, te habla de quién había desviado al pueblo de Israel, y te está hablando también del rey que se levanta en contra, ¿no? Y qué significa. Y de eso quiero hablarte en esta hora, ¿verdad? Y te recuerdo que el tema de hoy es mi llamado eterno. ¿Por qué mi llamado eterno? Porque la misma palabra dice que donde está vuestro tesoro, dice que ahí está nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos de servir al Señor, no es un acto donde filosófico, donde tú digas: yo voy a servir al Señor por dinero, yo voy a servir al Señor porque yo voy a ver qué interés, qué es lo que saco, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que puede decir eso y que lo hace, que manifiesta su servicio siempre y cuando, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a dar? Desgraciadamente ya la gente ya no sirve a Dios porque tiene un llamado, sino porque a ver cuánto me vas a pagar, ¿verdad? Y yo creo que eso se ha desvirtuado, se ha perdido realmente el enfoque, y por esa razón hay mucha gente que no le da importancia cuando tiene un llamado, porque todo lo ve como negocio, porque todo lo ve a ver qué saco de esto, ¿no? Pero nosotros no servimos a Dios por dinero, ¿sí? No podemos servir al Señor por dinero, sino que servimos a Dios porque nosotros existimos para esto. Tú y yo existimos para esto y no por dinero. Existimos para esto. ¿Por qué? Porque aún antes de que se comenzara
esa fecundación o cuando nosotros estábamos aún desde antes del vientre de nuestra mamá, antes de llegar al vientre, nosotros existimos en la eternidad. Y me encanta porque aún la misma Biblia habla acerca de que nosotros somos adoradores, ¿sí? Desde la eternidad. Dice que nosotros fuimos predestinados para hacer alabanza de su pueblo. Así que cuando nosotros venimos a esta tierra, venimos cumpliendo misiones y existimos. ¿Por qué? Por una agenda predestinada. Nosotros tenemos un libro escrito. Nosotros, ¿sí? Eso implica que en nuestro servicio aún podemos afectar nuestras familias, nuestras ciudades, podemos afectar, eso implica que hay funciones que tenemos que realizar nosotros como hijos de Dios, y eso implica que Dios ungió nuestra vida y que nosotros no podemos desenfocarnos del llamado que Dios nos ha dado, un llamado eterno. ¿Qué llamado? Un llamado eterno. ¿Cuál es ese llamado? Sabes, tú no te puedes desenfocar de tu servicio a Dios. Mi servicio en adoración al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me dio ese soplo de su Espíritu Santo para que yo pudiera tener vida, y de acuerdo a como Él sopló, Él nos va a dirigir para poder llevar a cabo su propósito. Aquí la problemática, lo más difícil del ser humano es cuando se desenfoca. ¿Por qué? Porque se desenfoca para lo cual fue predestinado. Y cuando tú te desenfocas para lo cual fuiste predestinado, por eso hay gente vacía, gente sin propósito, gente sin un sentido de existir, razón de vivir. Desgraciadamente antier creo que fue las noticias, ¿verdad?, de lo que aconteció en Texas. Un jovencito de 18, 19 años, ¿verdad?, con problemas en su vida. Yo te apuesto que este joven no tenía un propósito en cuanto a, más bien no conocía cuál era su propósito. Y el diablo le hizo creer una agenda que tenía predestinada para él. ¿Cuál era el propósito? De matar, un propósito de acabar. Quizás movido por la ira, por la rebeldía, por la falta de perdón, por la amargura, violencia, todo lo que tú puedas entender en cuanto a este acto que acaba de acontecer, matando a tantos niños y maestros. Fue algo atroz, ¿verdad? Algo horrible, que su vida cómo terminó, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando la gente no entiende cuál es su llamado eterno, cuando la gente no está enfocada en lo que Dios quiere, por eso la gente pierde el sentido, por eso la gente no sabe hacia dónde ir, por eso la gente no puede entender qué camino, cuál es el camino que fue trazado para que anduviese en él. Pero tú y yo, que conocemos al Señor, no podemos decir que no sabemos cuál es nuestro llamado eterno. No podemos decir que andamos sin rumbo. ¿Por qué? Porque el Señor te ha predestinado. Te ha predestinado. Desde antes del vientre de tu madre, tú fuiste llamado para un propósito eterno. Y tú tienes que cumplir ese propósito eterno. El problema aquí es de que mucha gente, conociendo aún el Señor y aún sirviendo al Señor, se han desenfocado y han perdido la brújula y ya no han podido regresar porque se han desenfocado. Y eso es lo que quiero hablarte en esta hora. Todos los desastres, todos los errores del ser humano está vinculado a ese desenfoque. Y antes de un desastre, antes de una caída, antes de un descontrol, hay un desenfoque. ¿De qué? De tu adoración. Hay un desenfoque. Hay un desenfoque de qué? De tu llamado. Hay un desenfoque de tu compromiso. Hay un desenfoque de por qué razón te congregas. ¿Cuál es la visión de tu iglesia? ¿Cuál es la visión de tu casa?
¿Cuál es la visión? O sea, hay un desenfoque y ese ha sido el problema. Que la gente de repente se congrega, simplemente va a las iglesias porque dice, bueno, para sentirme bien, pero realmente no está enfocado en lo que Dios quiere. Y por eso nada más va como la borregada, dirían por ahí, y nada más por cumplir algo. Pero realmente entiendes cuál es el llamado. ¿Por qué razón tú te congregas? ¿Por qué razón Dios te dio? Vamos a comenzar. ¿Por qué razón Dios te dio vida? ¿Por qué respiras? ¿Por qué hoy amaneciste? ¿Por qué hoy te levantaste? ¿Para qué? ¿Entiendes ese propósito? ¿Entiendes dónde tienes que enfocarte? O sea, no puedo yo levantarme y decir, ay, qué bueno que me levanté respirando. Ay, pues a ver qué hago hoy en este día. No, yo desde que me levanto ya sé lo que tengo que hacer. O sea, cada día para mí es un reto. Cada día es morir, es crucificar mi carne, es vivir para Cristo, es hacer que mi vida sirva al Señor y cada día ser excelente en todo lo que yo haga, pero es agradarlo a Él, es adorarlo con todas mis acciones, mis actitudes, con mi pensamiento, en todo momento. Por eso me levanto dando gracias a Dios. Gracias por todo lo que tengo. Gracias por su presencia. Viviendo enfocado que para Él, solo para Él vivo y para nadie más. Vivir enfocado nos lleva a tener una mente sana. Porque estás pensando, meditando en la palabra del Señor. Porque no vas a querer pensar en otra cosa. De acuerdo a lo que tú estés lleno, es de acuerdo también a lo que te vas a estar enfocando. Pero si te has llenado de tantas cosas, de tanta televisión, de tanta, no sé, discusiones, de tantas mundanalidad, o sea, de eso vas a hablar, de eso vas a vivir, de eso vas con eso te vas a relacionar. Pero cuando una persona está enfocada en el llamado, en el propósito de Dios, en ese propósito eterno por el cual existimos, sabes, nada nos va a poder desenfocar. Pero yo te decía, tenemos a veces un desenfoque de compromiso, un desenfoque de la visión, un desenfoque del llamado, un desenfoque de esa adoración. Y lo peor es que puede hacer el humano es desenfocarse de todas estas cosas. La problemática de ese desenfoque es que si fuese nada más perjudicial para uno, ok, uno dice, bueno, pues yo pago mis consecuencias. Pero sabes, cuando tú te desenfocas, tú, aparte de que tú sales perjudicado, perjudicas a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, perjudicas a todas tus generaciones, a tus generaciones. Desgraciadamente yo he conocido gente que ha servido al Señor y que ahora y que iban bien los hijos, pero ahora los hijos se han apartado totalmente del camino del Señor. ¿Por qué? Porque los padres se desenfocaron, porque los padres no continuaron y ahora dicen, quiero meter a mis hijos, pero sabes, los hijos dicen, déjame hacer mi vida como yo quiero. Por un tiempo te agradé a ti, pero tú no continuaste. Tú mira, ahora por favor, ya crecí, déjame hacer mi vida. Y desgraciadamente hay padres que lloran todavía porque ya no están los hijos sirviendo. Pero sabes, fue consecuencia de un desenfoque. Y yo te dije, el desenfoque, cuando tú te desenfocas, si fuese nada más que te perjudicas a ti mismo, ok, tú pagas las consecuencias, tú dices, bueno, pues el resultado de mí. Pero ¿sabes cuál es lo tremendo? En que tu desenfoque afecta a tus generaciones y afecta a esta ciudad. Lo que haces es que tus generaciones, tú las maldices, tú las estás maldiciendo. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia de ese desenfoque. Hay consecuencias.
por no continuar enfocado en lo que Dios nos ha pedido. Así que yo creo que es bien importante, amados, que nos volvamos, que regresemos a enfocarnos. Por eso la Biblia dice que, que habla acerca de la maldad. Dice que viene la maldad, dice que va a recaer sobre los padres a los hijos ¿hasta qué generación? Hasta la cuarta generación. Pero las bendiciones llegan hasta 1000 generaciones. Así que qué importante, porque sí necesitamos nosotros ser gente enfocada en lo que Dios nos ha pedido. No te desenfoques, no importa tu edad, no importa si eres joven, no importa si algunos de tus familiares no quieran todavía, tú estás caminando, continúa, avanza, mantente enfocado, venga lo que venga, mantente. Y sabes, el enfoque es permanecer, es estar ahí, ¿sí? Así que yo creo que necesitamos enfocarnos. Y cuando yo te decía que esto afectaba, como dice la Biblia, que viene hasta la maldad, dice, de los padres, viene sobre los hijos. Yo no tan solo, fíjate, te habla de un sentido de los padres de la carne, sino también te habla de ese llamado de reformar, te habla de ese llamado de como hijos espirituales, como padres, perdón. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor dice, bueno, yo no tengo hijos, o yo ya están en el camino, o lo que sea, pero a lo mejor Dios te ha dado también gente que tú has compartido, gente que tú has hablado, gente que el Señor te ha dado la oportunidad para que le hables del Señor. Y eso también habla de permanecer enfocados, porque también tu vida va a afectar a aquellos que un día tú les compartiste. Y que si tú te desenfocas, va a afectar a esa generación. Y Dios nos llama a que podamos reformar, podamos darle continuidad a todo lo que Dios nos ha predestinado, nos ha llamado para hacer. Así que la adoración y una vida quebrantada siempre nos va a mantener enfocados. Si tú quieres permanecer enfocado y no salirte de ese propósito, de ese llamado eterno, número 1 es la adoración y número 2 es el quebrantamiento. Va de la mano. Por eso el rey David, el salmista David, cuando él se desenfocó, y tú sabes lo que hizo, fue que cometió pecado, que mandó a matar a un hombre, que adulteró, y de esa relación hubo un bebé, pero ese bebé no se llevó a cabo ya, no pudo continuar con la vida. Entonces, pero hubo un desenfoque, ¿verdad? Hubo un momento donde él estuvo desenfocado y las consecuencias, todo lo que afectó a sus generaciones, a sus hijos, afectó en todas las áreas de su vida. Por eso tenemos que tener cuidado, porque a veces las cosas espirituales las vemos muy a la ligera, pero son más reales que las naturales, que las que vemos, esas son más reales. Así que tengamos cuidado de no perder el enfoque de lo que Dios nos ha llamado. Tenemos nosotros un llamado eterno. Y mi amado, si una vez que estás en el camino de Dios, yo te exhorto a que continúes, a que no des vuelta atrás, a que no te quedes en casa. No te quedes en casa, congrégate, sirve al Señor, busca al Señor. Si te desenfocaste, si por causa de lo que oíste, de lo que viste, de tantas cosas, eso te afectó, yo te digo, ¿sabes qué? Dale vuelta a la página, sacúdete todas estas cosas y avanza, porque tú no puedes seguir en esta vida recordando el pasado, recordando cosas que te han afectado,
tienes que avanzar y tienes una vez más que volver a enfocarte, porque bastante territorio ha ganado el enemigo y ha conquistado quizá el corazón de tus hijos, ha conquistado muchas áreas de tu vida, ha conquistado quizás en tu economía, pero necesitas nuevamente reenfocarte. Así que una vida en un completo quebrantamiento y adoración, eso te va a ayudar para que te mantengas enfocado. Una vez más yo te digo, vuelve a tener esos tiempos de intimidad. Vuelve a buscar al Señor, vuelve a conectarte con nuestro amado Espíritu Santo, vuelve a tener comunión con Él, adóralo. Empieza a buscarlo, empieza a meterte en la presencia del Señor. Ten un derramamiento ahí de tu corazón hacia el Señor, y eso te va a ayudar para mantenerte enfocado. La vida en la carne siempre te va a sacar de tu enfoque. La vida en la carne, fíjate, el rey Joram, de acuerdo al pasaje que vimos, este rey era de descendencia de David, y este rey pues hizo cosas buenas, ¿verdad? Como de acuerdo a lo que leímos, que dice que este rey lo que hizo fue que él empezó a quitó las estatuas de Baal, que su padre, dice que él hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, porque dice que sí, efectivamente quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero fíjate, me llamó la atención porque dice que este Joram se desenfocó. ¿De qué manera? Porque las distintas maldades de la humanidad, ¿verdad? Este rey, él apartó o quitó esos ídolos que adoraban, dice que sus padres, pero se entregó al pecado de Jeroboam. Y por eso yo te digo, este rey se desenfocó. Él hizo cosas buenas, como quitar esos ídolos que adoraban sus papás, pero él dice que pecó. ¿Por qué? Porque se entregó al pecado de Jeroboam. ¿Y cuál era ese pecado de Jeroboam? Bueno, el pecado de Jeroboam, recuerda que era ese becerro de oro. ¿Y qué significaba ese becerro de oro? Bueno, ese becerro te habla acerca de lo pasajero de esta vida. Te habla de cuando pones más tu atención en lo pasajero, en las cosas de este mundo y no en las cosas eternas, ¿verdad? Entonces te empiezas a desenfocarte de ese llamado eterno y no permite que puedas avanzar, que puedas crecer, que puedas correr, que puedas caminar en ese llamado, sino ¿por qué? Porque empiezas a poner tu mirada en lo que está aquí, en lo de este mundo. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Así que Joram lo que empezó fue adorar a ese becerro de oro. Empezó él a entrar en ilegalidad. En ilegalidad. ¿En qué? Pues el sexo, el trabajo, la casa. Todo eso, ¿sabes qué? No puede ser más grande que tu llamado. Hay gente que dice, yo he encontrado gente que comenzaron siguiendo al Señor con un llamado, buscando y que Dios les usaba tremendamente. Pero ¿saben qué? Pero se enfocaron tanto en el trabajo secular que descuidaron la obra de Dios, que descuidaron el llamado que Dios les había hecho. Y ahorita económicamente les está yendo muy bien todo, pero ¿sabes? Ese llamado que tenían ellos y sus hijos se perdió. ¿Por qué? Porque los padres se desenfocaron. Es triste porque hemos visto gente así, hemos platicado, en esta semana platicamos con gente así, viendo nosotros que tenían esos talentos, que tenían ese llamado y
y dijeron, no, enfocados en lo que este mundo ofrece. Por eso yo te decía, Dios te va a bendecir, porque dice que primero debemos de buscar su reino y lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Todo lo precioso de la tierra, Dios dice que te lo va a dar por añadidura, pero tú tienes que amar tu llamado eterno, amarlo. Cada vez que un servidor se descuida de ese llamado, no tan solo afecta a su vida, recuerda esto, que también va a afectar a tus generaciones. Si tú descuidas lo eterno, sabes, también estás descuidando y va a afectar a tus generaciones. Y la Biblia dice que Joram se descuidó, y entonces los demonios se dieron cuenta de que estaba él descuidado, desenfocado, y dice la palabra que vinieron los sodomitas, y cuando estos sodomitas olfatearon que estaba descuidado, se rebelaron, dice, se rebeló estos sodomitas contra Israel. Si se acuerdan, ¿no? Lo que leímos. Y aquí el único que puede salvar nuestras generaciones, ¿sabes qué es? Es el llamado eterno. Puede salvarlo Jesús, claro, por supuesto, cuando nosotros estamos enfocados en ese llamado eterno. Mi llamado eterno es Jesucristo. Servir a Jesucristo vale la pena. No podemos desesperarnos. No podemos tirar la toalla porque no vemos que las cosas están cambiando. No podemos tirar la toalla. Tenemos que aprender a ser pacientes. Por eso la Biblia una y otra vez dice que el que persevera, que el que persiste, que el que llega a la meta, te habla de muchos pasajes que te habla acerca de ser perseverante, de ser una persona que esté ahí, ¿no? Que no se desenfoque, porque una persona desenfocada, recuerda, no tan solo te afectas a ti mismo, sino a tus generaciones, y también de paso afectas también a tu ciudad, a tu lugar donde tú vives, ¿verdad? Porque nosotros somos una parte de este pueblo, de esta ciudad, y que podemos hacer la diferencia. Pero qué importante es estar enfocados. Así que Sodoma se rebela contra Joram, y Joram no tenía el poder para derrotarlo, de acuerdo a lo que leímos, ¿verdad? Y entonces todos no tenía, dice, que el poder para derrotarlo, y por eso él lo que hace es llama gente que lo ayude, se empieza a asociar. Ahora, dice la Biblia que este hombre, te lo estoy parafraseando, pero dice que Joram no tenía el poder para cómo derrotarlo. ¿Sabes? Lo que se está levantando hoy en día, la ideología de género, el aborto, ¿verdad? El adoctrinamiento, en cambiar el chip, de tal manera que siendo que Dios nos dijo que nos daba ese libre albedrío, ¿verdad? Porque Él no nos hizo como robots. Es lo que hoy en día el sistema, la agenda de este mundo es el controlarte, el hacerte como un robot, el que pierdas los derechos a tomar decisiones, a decidir. Por ejemplo, si te quieres vacunar o no aquí ya todos tienen que vacunarse, aquí ya todos, tu cuerpo ya no te pertenece, ya no, ahora, quieren controlar. Todo esto que vamos a ver que ya está sucediendo en algunos lugares, del chip que se está introduciendo, ¿verdad? Y que va a controlar todo, tanto tus finanzas como lo que tú quieres, como para viajar, como para ir al médico, para ir al centro comercial, para todo. Tener un control. Todo esto, fíjate, lo estamos viendo y va a venir más fuerte. Todavía es el principio de muchas cosas, pero todo esto que te acabo de mencionar,
aún todos los medios, las redes, toda la compañía mundial, es esa voz del rey Mesa retando a la iglesia. Es esa voz que está retando a la iglesia, porque todo esto que se está viendo es en contra de la iglesia. Y es esa voz que se levantó en contra del rey de Joram, pero Joram no tenía el poder para derrotarlo. ¿Y qué pasó ahí? Fíjate, si estás enfocado en tu llamado, van a pelear contra ti, pero no te van a poder vencer. ¿Por qué? Porque el eterno está para librarte. Dios es el que te va a ayudar, Dios es el que te va a sostener, Dios es el que te va a sustentar. Cuando tú estás enfocado y respetas también la autoridad espiritual, el diablo lo que va a hacer es que te va a tener temor, te va a tener miedo, te va a tener miedo. ¿Sabes por qué? Porque el eterno, nuestro Dios, está con nosotros. Así que tú tienes que pelear tu llamado eterno. Tu llamado lo tienes que pelear, porque el enemigo está aferrado a quitártelo, y a muchos se los ha quitado. Pero todavía están a tiempo de poder pelear. Pero yo te digo a ti, tú que me escuchas, que me ves, y que no puedes darte el lujo de decir: hoy voy a relajarme, a tranquilizarme, voy a pasar quiero llevar una vida cómoda, tranquila de esta manera. No, porque vienen en contra de ti para hacerte guerra. Pero sabes, tú tienes que pelear tu llamado. Una vez que comenzaste en este camino, tienes que salir vencedor, tienes que ser perseverante y continuar. La Biblia te dice que Joram estaba en ilegalidad. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo de los demonios van a querer destruir tu familia, van a querer destruir, por ejemplo, se levantaron en contra de Joram y querían destruir la nación de Israel. Y sabes, nosotros no podemos asociarnos con todo el mundo. El rey dice, Joram llamó a Josafat, que era un adorador, que seguía esa línea de su padre David. Él era un adorador, y el rey moabita se rebeló en contra de Joram, y él tenía miedo, y él llama a Josafat. Pero algo tremendo es que Josafat no consultó al Señor, ¿verdad? Entonces, este hombre, Josafat, es un hombre que estaba en esa línea del rey David, un adorador que todavía reconocía la autoridad, reconocía que era necesario un profeta, reconocía la autoridad espiritual, ¿verdad? Pero dice que se asoció con este hombre y le dijo: sabes, yo voy a ir contigo a la guerra. Pero Joram, que era el rey de Israel, se tenía miedo. Y cada vez que nosotros nos unamos o nos asociemos con alguien, tenemos que ser muy sabios en este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que consultarlo con el Señor. Tenemos que aprender a oír la voz del Señor. Cada llamado que tengas, tienes que consultar a Dios, y Dios te va a hablar. Así que a veces nosotros tenemos aflicciones en nuestra vida, pero ¿sabes por qué? Por las malas relaciones. A veces tenemos consecuencias, a veces pasamos cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Sabores amargos en nosotros. ¿Por qué? Por las relaciones, las malas relaciones que hemos tenido. Hay gente que a lo mejor vas a tener que bloquear del Facebook, vas a tener que bloquear del WhatsApp, vas a tener que eliminarlas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pueden ser relaciones que lo único, que en lugar de que te motiven, que en lugar de que te lleven a buscar más del Señor, a lo mejor te están quitando tu tiempo y te están
arrastrando a este mundo, pero no te está motivando para continuar en ese llamado eterno. Y yo te digo una cosa, tienes que ser celoso. Tienes que ser celoso, no importa si dicen que eres sangrón, sangrona, pero sé celoso con lo que oyes, con lo que ves. Sé celoso. O sea, a mí me han podido llamar quizás sangrona, lo que sea, pero yo evito a veces gente así, gente que me quiere contaminar en ese sentido y que lo único que va a hacer es afectar mi corazón. Claro que en esta tierra vamos, como dice la palabra, vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Las vamos a tener mientras vivamos aquí, pero otra cosa es que uno diga, bueno, pues yo quiero seguir escuchando tonterías, porque esas cosas te pueden desviar de tu propósito, así como a muchos los han desviado por no cortar, por lo sano, por no quererse ver mal, queriendo agradar al hombre. Así que Josafat se junta con este rey desobediente que estaba en ilegalidad. ¿Con quién se juntó? Con el rey de Jorán. Y ellos fueron al desierto a pelear contra estos hombres perversos, ¿verdad? Y los moabitas, la raza moabita, escucha, son producto del incesto. ¿De quién? De Lot. ¿Se acuerdan ustedes que Lot con su hija mayor, su hija se acuesta con Lot, lo emborrachan y de ahí dice que le dieron a beber vino y todo, y que de ahí nace un bebé, el cual fue llamado Moab? Y esta fue la genética de Sodoma que está en este mundo entero. ¿Por qué? Porque aunque este niño que venía rebelde contra Dios, y cuando Dios quería destruir con fuego a Sodoma y Gomorra, eso es lo que acontece. La hija se acuesta con Lot, la hija mayor se acuesta con él, y de ahí sale lo que son los moabitas. Entonces queman esa ciudad, pero tú sabes que en lo espiritual, en este vientre, en ese vientre espiritual traían en su esperma, venía contaminado. ¿Con qué? Con esa sodomía mundial. Y yo creo que eso es lo que está aconteciendo. Eso es lo que está aconteciendo. Hay una contaminación mundial. Hay gente perversa que nos quieren imponer su agenda. Pero sabes, tus hijos y mis hijos, tus nietos y mis nietos son diferentes. Son la generación bendita, apartada por el Señor, que el Señor la va a guardar, que el Señor la va a preservar. Pero recuerda, siempre y cuando nosotros estemos enfocados en todo lo que Dios quiere que hagamos y estemos ya trabajando. Así que yo te quiero animar, enfócate. No te puedes desenfocar. No te puedes enfocar. ¿Por qué? Porque este sistema, la sodomía está, mundialmente ya está, ¿verdad? Eso que aconteció hace muchos años está, eso espiritual ya está, y esa agenda está aquí en este momento, está en este momento en nuestra tierra, pero nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Y por eso yo te decía, tenemos que aprender a relacionarnos con gente correcta, gente que nos va a llevar a enfocarnos, a vivir para el Señor. Y yo te decía, hay algo que nos va a mantener enfocados: la adoración y el quebrantamiento. Entonces dice que ellos se fueron al desierto y hubo una mezcla ahí, ¿verdad? De obediencia con desobediencia, Josafat con Irán, ¿verdad? Y Josafat se unió con un desobediente, y al séptimo día dice la palabra que les faltó agua y que les faltó pan, y Jorán se quejaba. O sea, tener cuidado, porque hay gente que se va a estar quejando. Se queja de la visión, se queja de la iglesia, se queja de los pastores, se queja de los servidores. Ay, es que esto, se queja de todo. Y eso, si prestamos oído siempre,
eso nos va a llevar a desenfocarnos porque contamina. Pero cuando tú estás enfocado en el propósito de Dios, Dios te va a guardar, a preservar. Ahora escucha, voy a terminar. Josafat y Joram van al desierto, que van a pelear contra este Mesa, este rey, ¿verdad? Y dice que de repente les falta agua, les falta pan. Entonces Josafat dice, bueno, pues ¿acaso no habrá aquí alguien, un profeta, ¿verdad?, que tenga una palabra, ¿verdad? Y Josafat dijo, esto que estamos viviendo, esto que estamos pasando, que porque nos falta agua, lo que vamos a hacer es que vamos a hablarle a un profeta. Y vemos en la Biblia que Josafat arregla esto a través de un profeta. ¿Y quién manda a llamar? Él dice, yo necesito un profeta, y mandan a llamar a Eliseo. Y dice que Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. ¿A quién se estaba refiriendo? A Joram. Joram, un hombre, yo te decía, un hombre desobediente. Si tú estás en obediencia, tú ganas. Si tú estás en obediencia, tú ganas. A los obedientes se le abren los cielos. Y date cuenta, Joram va, o Josafat va a la guerra con Joram, ¿verdad? Pero por causa de este hombre, Josafat, es como que ellos ganan. Es como que el Señor les abre las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos. Y yo te digo, esto mismo va a acontecer cuando tú estás asociado con gente obediente, gente que está siguiendo el propósito de Dios, gente que ama al Señor y que no te va a desenfocar. Sabes, los cielos van a estar abiertos. Dice la palabra que el tañedor comenzó a limpiar esos aires. ¿Por qué? Porque empezó a tocar, o sea, que él empezó a adorar a Dios. Los aires estaban contaminados, pero ¿de qué estaban contaminados? Hoy en día los aires pueden estar contaminados de gente sin compromiso, gente sin ganas de santificarse, sin ganas de servir al Señor. Gente está siendo contaminada. ¿Por qué? Porque no tiene fidelidad para ofrendar, para diezmar, para congregarse, para servir, para consagrarse, para no sé. Y dice que ese tañedor lo contrata mientras que el profeta iba a estar profetizando, ¿verdad? Válgase la redundancia. Y dice que el tañedor lo que hace, la adoración, es que limpia los aires. Así que cuando tú veas que hay un ambiente contaminado en tu casa, trae al tañedor, empieza a adorar, ¿sí? Era el que se contrataba para que tocara, y va a cambiar la atmósfera, va a cambiar el ambiente, va a cambiar todo. Cuando hay pleitos en tu casa, permite que pon alabanzas, pon adoración, cambia el ambiente. Trae al tañedor, porque él va a cambiar los aires, va a limpiar esos aires, esa contaminación. Y fíjate, me encanta porque dice que mientras el tañedor tocaba, vino la gloria de Dios sobre el profeta, y el profeta dijo, abran pozos. Date cuenta, abran pozos. Así ha dicho el Señor, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y aquí terminó diciéndote esto. Las cosas donde para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ellos, dice que al séptimo día tuvieron sed y les faltó el pan, el alimento, ¿verdad? Pero como Josafat, él dice, tráigame a
a un profeta. ¿Acaso no hay un profeta aquí? Tráigame a un profeta. Y les dicen, aquí está Eliseo. Y entonces Eliseo le dice al tañedor, al que tocaba, dice, ponte a tocar. Y mientras estaba tocando, estaba la adoración, estaba la alabanza, estaban cambiando los aires, el profeta suelta la palabra. Suelta la palabra. Y esa es la palabra para ti. Tienes un propósito, tienes un llamado eterno. Ese es el llamado eterno que tú tienes que cuidar. Desde antes de la fundación del mundo, tú fuiste predestinado. ¿Para qué? Para poder agradar al Señor, para poder enfocarte en todo lo que Dios te pida. Pero una vez que hayas entendido por lo cual Dios te llamó, no puedes regresar hacia atrás. Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo, si te mantienes enfocado, tus generaciones van a salir bendecidas. Porque todo lo que tú hagas para el Señor, Dios trae recompensa. Si tú te desenfocas en esta vida, mirando las cosas de este mundo, mirando todo lo que está aconteciendo, pero no haces nada por meterte, eso te va a comer, te va a sobrepasar las cargas, los problemas, y no tan solo te va a afectar a ti, sino va a afectar también a tus hijos y a tus generaciones. Por lo tanto, se verá afectado también una parte de nuestra ciudad, porque tú sabes que es como un granito de arena, ¿verdad? De granito en granito se hace. Pues así somos nosotros en esta ciudad o en la ciudad donde tú te encuentres. Lo que tú hagas para el Señor, Dios siempre va a traer recompensa. Pero tienes que tener cuidado de con qué gente te estás asociando, porque gente te puede sacar del propósito de Dios, te puede desenfocar. Y yo quiero decirte que el mantenerte enfocado en el llamado eterno que Dios te ha dado, te va a ayudar, te va a mantener para que los cielos se abran, para que las puertas se abran a tu favor. Podrás tener situaciones en tu vida, pero tú sabes que no vas a ser desenfocado, porque tú confías en Dios y porque sabes por lo cual Dios te ha dado la vida. Así que yo quiero una vez más decirte, mantente enfocado. Y si tú habías dejado el estar sirviendo o habías dejado de buscar al Señor, yo te digo una vez más, échale ganas, métete con el Señor, métete con el Señor. El profeta dijo, abran pozos, abran estanques, porque Jehová ha dicho así, no vas a ver ni viento ni lluvia, pero este valle va a ser lleno de agua. Es decir, gente se va a preguntar, ¿cómo va a acontecer esto? Si no, ¿cómo va a venir el agua? Si no hay ni viento, no hay lluvia, no hay ni siquiera una nube que se vea, que va a llover, que va a caer lluvia. ¿Cómo vas a tener agua? Pero los hijos de Dios van a ser muy bendecidos, porque ellos, si abren pozos, si abren los estanques, entonces sus estanques el Señor los va a llenar de agua, y dice que vamos a beber vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Es decir, que Dios nos va a saciar, el Señor nos va a alimentar, el Señor es el que va a llenar nuestra vida. Todo aquel sediento, vengan a las aguas y beban, y beban. Comprad, dice, comprad pan, comprad vino sin dinero, porque Él nos va a saciar, nos va a dar. Amén. Así que quiero orar por ti, y vamos a hacerlo. Vamos a decirle, Espíritu Santo, ayúdanos a mantenernos enfocados, y que no nos desenfoquen ni las cosas que estamos viendo, ni las personas, ni esta agenda mundial, para nada, solamente en ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, hay gente que está viendo esta transmisión, que está
o posteriormente la verá. Pero yo te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a permanecer en tu camino, a permanecer enfocados. Hemos recibido un llamado eterno y que permanezcamos, Señor, en ese camino, que no nos desviemos, que podamos, Señor, ser obedientes a tu propósito, obedientes a tu llamado, que mantengamos, Señor, nuestra llama encendida, que nuestra pasión por ti, Señor, cada día se intensifique y que los problemas, las cosas que estamos viendo y que aún vendrán aún mayores, pero mayor va a ser, Señor, la gloria que se derrama en nosotros, en nuestras vidas, por causa, Señor, de mantenernos enfocados en ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a continuar buscándote. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no desfallecer, sino mantenernos alerta, Señor. Y todo aquello que nos quiera, Señor, sacar de ese enfoque, Padre, danos el discernimiento para apartarlo y para cortar de tajo todo lo que estorbe, Señor. Pero te elegimos a ti y decidimos, Señor, seguirte a ti por sobre todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues, si no hemos comprendido bien este tema, yo te invitaría, vuélvelo a escuchar. Recuerda que estamos en YouTube también, o puedes verlo nuevamente en Facebook, pero con el tema de mi llamado eterno. Y yo quiero que aprendamos de este capítulo que leímos de Segunda de Reyes, capítulo 3. Podemos sacar mucha enseñanza, pero aprendamos a poder vivir lo que nos enseñan, lo que nos aprendemos. Vivamos la palabra, mantengámonos enfocados en ese propósito, en ese llamado. Y yo creo que no va a caer ninguna de las palabras que Dios ha prometido en tierra. No van a ser ignoradas, olvidadas esas palabras, esas promesas que Dios ha hecho a tu vida, a favor de toda tu familia, aún en tu economía, en tu salud. Yo sé que Dios va a cuidar de ti, pero mantente enfocado en todo lo que el Señor quiere hacer y lo cual fuiste predestinado. Recuerda que el enfocarnos, para mantenernos enfocados, lo que es la adoración y lo que es el quebrantamiento, siempre nos va a llevar como que a ubicarnos, como que a no perdernos, ¿verdad? La brújula, a no perder el poder mirarlo a Él. Mantente enfocado y recuerda, saca, quita, elimina todos aquellos que te están, o aquellos distractores, aquellas cosas que quieren desenfocarte, porque hoy en día las redes sociales te pueden desenfocar. Las redes sociales, las cosas que estamos viendo, el temor. Hay mucha gente con temor, todavía sigue con temor, y eso los ha desenfocado. Tan es así que muchos todavía no se congregan, siguen todavía encerrados, pero son cosas incongruentes, porque sí salen para otras cosas, pero no pueden ir a la iglesia. Entonces, así es como el diablo los quiere mantener, con temor para no congregarse, con temor para no compartir la palabra, con temor para no alcanzar a otros. Hay mucho que hacer y no podemos perder nuestro tiempo ni nuestra vida estando encerrados con temores. No echemos en saco roto esta palabra. Tenemos un llamado eterno y tenemos que cumplirlo, porque si no, lo que se va a apoderar de nosotros va a ser este sistema, esta sodomía. Yo les decía que estamos viendo, y sin darnos cuenta vamos a estar cayendo en lo que decíamos no hacer, no queríamos hacer, o que Dios nos librara,
y ahora vamos a empezar a caer en lo mismo. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Y de qué manera vamos a librarnos? Si estamos enfocados. Recuerda, si estamos enfocados, entonces en el propósito de Dios, en el llamado por el cual Dios te dio la vida, eso te va a ayudar para mantenerte firme. Si tú es la primera vez que tú oyes una plática como esta o nunca le has dicho a Jesús, ven a mi vida, hoy quiero invitarte que abras tu corazón y repitas esta oración. Hazlo conmigo. Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por amarme y por perdonarme, y porque a partir de ahora yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Derrama bendiciones y que tu paz venga a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, te felicito, porque de una oración tan sencilla pero con fe es tan poderosa, porque dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si tú lo hiciste de corazón, de todo tu corazón, y creyéndole al Señor, y lo confesaste, entonces Jesucristo es el Rey de tu vida y Él mora en tu corazón. Así que pase lo que pase, tú sabes que tú le perteneces al Señor. Y si algo llegase a ocurrir y que en este momento tú o yo muriéramos, sabemos que tenemos la plena certeza de que nos vamos con el Señor. ¿Por qué? Porque le dimos nuestra vida al Señor, porque nos rendimos a Él, porque Él nos perdonó, porque Él nos limpió y porque ahora somos una nueva criatura. Así hayas pecado 50 años, ¿verdad? Pero si hoy decides pedirle perdón al Señor y arrepentirte de todos tus pecados y aceptar a Cristo en tu corazón, entonces Dios te da una nueva oportunidad, te da una nueva vida que Él mismo te va a empezar a transformar. ¿De qué manera? 4 pasos muy importantes. Ora al Señor. Platica con el Señor. Número 2, lee la palabra del Señor. Lee la Biblia. ¿Tienes una Biblia en casa? Lee el libro de Juan. A la mitad de la Biblia se encuentra el libro de Juan. Búscalo. Si tienes hambre, vas a tener que empezar a buscar la palabra. Eso te va a nutrir. Número 3, congrégate. Estamos en el Hotel Quirios los domingos a las 11 de la mañana. Te esperamos todos los domingos. Y, por supuesto, comparte esta transmisión y compártela a otros de Cristo. Llévalos a que reciban a Cristo. Eso va a bendecir tu vida. Amén. Así que 4 pasos muy importantes que son efectivos para una vida victoriosa, para un cristiano que comienza, pero también para aquellos que ya estamos, que necesitamos seguirlo practicando. Amén. Pues, amados, Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Gracias por seguir en sintonía. Recuerda nuestras redes sociales y pues gracias porque eres una gran bendición. Les amamos y pues que Dios les bendiga abundantemente. Te esperamos. Recuerda el domingo. Si no tienes un lugar donde asistir, te esperamos en el Hotel Quirios a las 11 de la mañana todos los domingos. Dios te bendiga. Bendiciones.